Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Entre Pilpilenes, el programa estelar de clandestino.blog. Les recordamos que estuvimos unos meses en ausencia preparándonos y hemos vuelto recargados. Estamos desde el local Donde Rola, local 81, aquí en el Agro Santa María, y también con unos micrófonos que nos está facilitando Héctor Tiaina. Hemos vivido en los últimos 5 meses un nuevo gobierno, muchos cambios estructurales en nuestro país, también en nuestra región, en Latinoamérica, muchos cambios de gobierno, en Colombia, en Perú, en Bolivia, acrecentándose la desprotección de los derechos sociales por sobre la privatización de muchos sectores. En Chile también hemos visto un retroceso de muchos derechos adquiridos, muchos reajustes presupuestarios, y precisamente eso es lo que vamos a conversar con los invitados del día de hoy. Nos acompañan, por un lado, Carlos Ojeda Murillo, profesor de Estado de Artes Visuales, egresado de la Universidad de Chile en sede Arica, dirigente social y medioambiental. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y encantado de participar de este programa. Bienvenido. También nos acompaña Josefina Prado Tejerina, abogada especializada en familia y derechos humanos, mediadora y docente. ¿Cómo estás, Josefina? Bienvenida. Muy bien, querida, aquí en buena compañía con nuestro amigo Carlos y contenta por la invitación. Muchas gracias por aceptar esta invitación y para conversar de los temas que nos preocupan como ciudadanos, y también para poder impulsar de alguna forma, abrir el debate de estos temas y fomentar el pensamiento crítico. Para comenzar, queremos hablar de un tema que ha estado en la contingencia en nuestra región recientemente, ligado un poco a la corrupción, como a través de chats privados de WhatsApp se solicitaban currículums de personas de un partido específicamente. Hablamos del Partido Republicano. Por un lado, la Seremi de Salud, Carla Kiepet, que fue solicitada su renuncia voluntaria por esta razón, y también el director del Servicio al Consumidor, por también solicitar por contratar personas que estaban asociadas a delitos de contrabando, y también por pedir que solamente ingresaran al servicio personas del Partido Republicano y del Partido Renovación Nacional. ¿Por qué hemos, como sociedad, normalizado un poco estos actos de corrupción, y de qué manera estas situaciones afectan los derechos de estas carteras, que el funcionamiento estatal de estas carteras, de que no hayan profesionales idóneos y solamente elegidos por su ideología o por el partido del gobierno de turno? Yo quisiera plantear en términos generales la preocupación que hay con este gobierno de tratar de dar una prueba de la blancura desde el punto de vista que se plantean en términos valóricos en el programa del presidente Kast, ¿no? Tratan de dar una señal que aquí parece que estamos ante un país corrupto, un país donde hay mucho consumo de droga, donde hay mucha participación incluso de ámbitos políticos en este sentido. Y creo que esto se engloba en este afán de querer mostrarse como un gobierno que viene a limpiar un poco, ¿no? Aparte de decir que aquí se encontraron con un país desfinanciado, también ellos quieren, desde su agenda valórica, intentar mostrarse distinto. De hecho, todo este examen que les ha resultado un fracaso, porque son muchos los de ellos, del sector de derecha, los que han terminado comprobándose que han dado positivo. En el caso de Arica, el Seremi de Agricultura tuvo que renunciar a pocos días de haber sido, también, ¿no es cierto? Claro, y tenemos ese punto. Entonces, cuando vemos que también ellos están siendo selectivos para instalar funcionarios en los cargos, pareciera que tienen credibilidad y confianza solamente en su sector y quieren de alguna manera convertirse como en un ejército de quienes van a venir a mejorar las cosas. Creo que eso ha sido un equívoco y se ha estado demostrando todo lo contrario, le han resultado las cosas al revés. Aquí hace mucho rato, para enfrentar la corrupción, estamos diciendo que hay que seguir la ruta del dinero, y muchos sectores lo que estamos pidiendo, y entre eso los dirigentes sociales y todo,
está bien que se haga todos estos exámenes de pelo y todo lo demás, pero también queremos que acá se destape, ¿no es cierto?, la ruta del dinero, especialmente en estas cuentas que ellos no quieren abrir, para dar a conocer quiénes son los financistas. Arica está cansado que pesquemos, ¿no es cierto?, a los burreros en la población, en los barrios donde se trafica, pero no llegamos finalmente a quienes financian este flagelo del consumo de droga. Así es. Y bueno, recordar que en estos 5 meses de gobierno han sido más de 30 seremis que han tenido que presentar su renuncia. Acá en Arica han sido 4. Trabajo, por falta de especialización en el cargo, salud, por este caso de corrupción, agricultura, por el tema de drogas, y hacienda también. Ahí como que todavía no se sabe bien por qué, pero también se le pidió la renuncia. Josefina, cuéntanos también tu punto de vista sobre este tema. Mira, yo creo que, como bien dice el dicho muy chileno, otra cosa es con guitarra. Era muy fácil desde afuera hacer las críticas al gobierno pasado, que yo también las tengo, digamos, no es que ese gobierno no esté exento de críticas como cualquier otro. El punto es que cuando lo que tú prometes, como muy bien decía Carlos, es venir a ordenar la casa, y ojo con eso, porque el discurso de ordenar la casa, esa sola frase, te da hartas luces respecto de cuál es el posicionamiento ideológico de este gobierno, que es un posicionamiento bastante claro, bastante marcado, y que viene a demostrarnos a todos y a todas la capacidad, esta autoridad moral, esta autoridad ética que ellos sienten que tienen, y venían a mostrarnos cómo ordenar la casa, y resulta que el resultado ha sido catastrófico, como decía Carlos, pero además tremendamente vergonzoso, porque estamos hablando de personas que tienen un discurso que está basado en la ética de lo correcto, de la familia, del respeto al orden, del respeto a la ley, del buen ciudadano. Y sin embargo nos encontramos, como tú muy bien dices, con 30 o más seremis, sin contar con las demás autoridades, con ministros y ministras, o subsecretarios, que han tenido que salir precisamente por fallas a su formación profesional, que tú las puedes tener. El punto es por qué tú aceptas un cargo para el cual no tienes competencias. Esa es la primera demostración de corrupción de un gobierno. Cuando una persona acepta un cargo para el cual no tiene competencias, es la primera demostración de corrupción. Pero además con otro tipo de falta. No olvidemos que ese partido y sus socios, los libertarios, están llenos de acusaciones de pedofilia, están llenos de acusaciones de fraude, sus ministros, sin ir más lejos. Entonces, ¿cómo afecta, ya tu pregunta, en lo técnico? Afecta en todo sentido, porque que tú tengas una autoridad que viene desde tu bloque político es natural, se trata de confianza política, pero cuando no tiene las competencias ni técnicas ni éticas para llevar un servicio público, somos todos y todas que nos vemos afectados por su incompetencia y por la corrupción que esto significa, y que además abarca a todos los equipos técnicos, como lo dejó demostrado la Seremía de Salud. Así es. Y bueno, no solamente se ha visto esta evidencia de corrupción en el tema de los cargos, sino que también hemos visto cómo han ido retrocediendo ciertos derechos que han sido ganados a través de exigirlos, de movilizaciones, de una historia de empoderamiento de la ciudadanía desde diferentes ámbitos. Por un lado está esta exigencia de las jornadas flexibles que permitirían que trabajemos hasta 12 horas diarias. Por un lado está esta propuesta de ley que generaría tortura a las mujeres que desean abortar al escuchar los latidos del corazón de sus hijos e hijas. Por otro lado está esta recaudación fiscal de los CAE, que ha retenido los dineros de muchas personas ex universitarios que están endeudados. Están todos estos recortes en salud, en educación, a través de esta mega reforma que ya está casi lista, despachada. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera la comunidad de a pie se va a ver afectada por todas estas legislaciones, con todos estos retrocesos en derechos sociales? ¿De qué manera la gente puede ver evidenciado
que esto va a cambiar. O sea, se está legislando ahora, pero el día de mañana, cuando ya sea ley, cuando sea reglamento, ¿cómo les va a afectar en su vida cotidiana? Sí, mira, a mí me parece que podemos ir examinando todos estos proyectos de ley y todos estos recortes presupuestarios uno a uno. Nos han dado harto material, digamos, respecto de vulneraciones o amenazas de vulneraciones de derechos. Pero creo que es importante apuntar y saber que nos quedan todo lo que resta de este gobierno de iniciativas que van a apuntar directamente a resguardar los intereses y la ideología de este gobierno. ¿Qué significa esto? La familia tradicional, hombre, mujer, hijos, matrimonio, lo que significa que cualquier beneficio para mujeres que crían solas, para parejas homosexuales o para cualquier otra forma de familia no tradicional, van a ser afectados. Porque no les interesa la protección de la familia, no les interesa la protección de las personas, les interesa la protección de la norma. Lo que se pretende con esto es un control sobre la vida, es un disciplinamiento de la vida. Y ese disciplinamiento te está demostrando que todos los recortes van a afectar a cualquier persona que no esté dentro de lo que su ideología les hace asegurar y proteger. Entonces, en el día a día, todos los programas sociales para hogares monoparentales, todos los programas sociales para hogares vulnerables, para personas mayores, los programas para salud mental de jóvenes, los programas para las diversidades, todo lo que no esté dentro de su propia norma va a ser afectado. Y el problema con eso es que esa norma es aquella que le permite la subsistencia al 1% en este país. Porque el 1% en este país es el que sostiene efectivamente esta familia tradicional con estos 7 hijos, porque no tiene problema en alimentarlo. Entonces, lo que ellos sí necesitan es que nosotros proveamos de la mayor cantidad de hijos posibles, porque lo que necesitan es mano de obra y lo más barata posible. Por eso van a hacer recortes en educación también. Y todo apunta a que el ciudadano de a pie, como tú decías, va a ser el primer afectado. Y la mega reforma es una evidencia de quiénes van a ser los beneficiados en este gobierno. Entonces, esas leyes, como por ejemplo la de escuchar el corazón del feto en situación de optar a un aborto, no es sobredimensionar decir que es una tortura. Cuando tú obligas a una persona o cometes un acto sobre el cuerpo de una persona para obtener un resultado o una decisión, esa es la definición técnica de tortura. La coacción. Así es. Es estremecedor un poco como todo sí. Lo que nos está pasando y en tan poco tiempo. Profesor Carlos, cuéntenos igual su punto de vista de cómo todo esto que está pasando en algún momento ya nos va a llegar esta ola. Bueno, yo creo que ya está llegando. A mí me parece que se está reinstalando el modelo neoliberal con los componentes propios de una dictadura, ¿no? Recordemos que acá se instaló el modelo neoliberal de manera brutal a través de una dictadura. Y aquí se está nuevamente, en términos políticos, activando esa agenda. Y como bien decía mi amiga, lo más grave es que aquí hay una mezcla de cuestiones valóricas, mezcladas con el factor económico, donde esta mega reforma efectivamente apunta a generar más pobres y a enriquecer más a ese 1% que han sido favorecidos con este modelo económico. Considerar también que dentro de esta mezcla que ellos hacen cuando hablan de seguridad, porque ganan un gobierno trabajando con el miedo de la población y acentuando precisamente el problema de la delincuencia, el problema del pandillaje, el problema, ¿no es cierto?, acá en Arica del Tren de Aragua y otras, ¿no? Yo creo que eso les resultó bien. Y la gente no se percató que detrás de esta campaña comunicacional vinculada al miedo, vienen toda esta serie de medidas que contradictoriamente no dan ninguna seguridad. Es decir, no hay seguridad laboral en todo lo que están planteando, no hay estabilidad de la familia, porque lo que pretenden
es que la gente trabaje más tiempo, y cuando se estaba diciendo al contrario, ¿por qué se llegó al tema de los 40 horas, por ejemplo? Era precisamente para dedicarse, o para que la familia tuviera más tiempo con los hijos y viera cómo, ¿no es cierto?, íbamos a resolver el problema que estamos teniendo de que los chicos en los establecimientos educacionales sobre todo están manifestando problemáticas muy graves. Entonces, a la pregunta que tú haces, ¿cómo va a reaccionar la gente? Yo creo que las distintas organizaciones, ya hemos visto cómo Confusan, el área de la salud, la educación también va a empezar a reaccionar. Siempre son primero los estudiantes. Recordemos que ya hace 2-3 meses atrás se han producido enormes marchas en Santiago. Se parte con la educación, pero yo creo que esto va a ir creciendo porque la gente está empezando a sentir el impacto brutal de estas medidas. Y en el caso de Arica ha sido muy decidor esto que se comentaba, por ejemplo, de la mala decisión que se tomó respecto a Cerro Chuño. Esta es la región que tiene el menor, por toda esta rebaja que se hizo, la región de Arica está recibiendo el menor porcentaje económico, digamos. El presupuesto más bajo regional. El presupuesto más bajo. Y dentro de ese presupuesto más bajo acá le resuelven un problema que tenía que haber sido solucionado como una emergencia. Este gobierno se declara un gobierno de emergencia, un gobierno de urgencia, y esta emergencia de 40 años no la consideraron. Y dentro de eso quiero resaltar una cosa muy importante. Son 370 estudiantes que se vieron interrumpidos ahora en vacaciones de invierno, 370 según la información que entregó el Servicio Local de Educación, que ya no volvieron o no regresan al establecimiento porque se cambiaron de casa, porque se tuvieron que ir, que eran de Cerro Chuño, por ejemplo. Ahí hay un dato, cómo se van a ver afectados, sobre todo los estudiantes y los niños y los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje que están entregando finalmente el gobierno con todo esto a la comunidad, a la ciudadanía, pero también a nivel regional o internacional, tomando en cuenta este vecindario que estamos teniendo en Latinoamérica, donde hay diferentes gobiernos de derecha o netamente ya fascistas? Cómo se están alienando. A mí me hace recordar mucho al momento de la Guerra Fría, donde había muchas dictaduras en Latinoamérica y también impulsadas de alguna forma por Estados Unidos. Así es. Como que a veces uno siente que está como en una colonia más. Sí. ¿Vamos con Josefina? Sí, por supuesto. Sí. Mira, yo creo que la región completita está respondiendo a una planificación que ya lleva varias décadas y que nos mostró como parte de esa planificación Kast en su primera candidatura cuando viaja a Estados Unidos y se trae el Partido Republicano con todo el financiamiento que le entregó Donald Trump y su gente, digamos. Pero Chile no es el único. Lo que está pasando en la región ha sido planificado y ha sido financiado durante décadas. Esto, como tú muy bien decías, cuando ocurrieron los golpes de Estado en América Latina, no fue una casualidad, fue una planificación. Y tampoco es una idea conspirativa. Esto ha sido desclasificado de los archivos, particularmente de la CIA de Estados Unidos, y esto es exactamente lo mismo. Si tú te fijas en los discursos de todos los candidatos presidenciales, todos tienen la misma matriz, la misma ideología. Y esa ideología surge como un reflejo aplicado a la América Latina de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir acá es que a poco andar van a empezar a ver reacciones de la ciudadanía completa, que ya, como bien decía Carlos, ya empezaron en Chile, y a la par, particularmente el gobierno de Kast ha sido sumamente ágil, casi exclusivamente en la dictación y en los proyectos de ley de medidas represivas y de control ciudadano. Por ejemplo, el de responsabilidad parental, que lo que tiene como objetivo es penalizar a las familias, incluso multar a las familias y arriesgarse y hasta a perder el cuidado personal de los niños, de las familias de los niños y niñas que se manifiestan. O sea, es una ley que pretende que las familias se vuelvan los policías de sus propios hijos y castigar la participación ciudadana, que es el mayor gesto de democracia que puede existir en este país. Vigilar y observar.
Carlos, cuéntanos. No, yo creo que coincido plenamente con lo que se está señalando, en el sentido que el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es el que planifica la política internacional, es efectivamente el responsable de un diseño de que acá se vayan instalando estos gobiernos de extrema derecha. Y este presidente lo ha hecho muy bien para los mandatos de ellos. Es decir, hace poquito estuvo y fue a visitar a Fujimori, ¿cierto? También ellos van haciendo conexiones. En Brasil están con un serio problema con Milei, porque en campañas electorales Argentina ha estado tratando de intervenir en Brasil. No es que sea una iniciativa de Milei, sino que este es el diseño general que se tiene pensado, y es porque aquí se está instalando el paraestado. ¿Qué significa un paraestado? Que las democracias en estos países no van a tener ninguna validez, porque aquí se está instalando, ¿cierto?, un paraestado que va a determinar a través de un modelo económico un tipo de economía, un tipo de lenguaje, un estilo de vida. Es decir, se están metiendo incluso en la subjetividad humana. Lo que decía acá mi amiga, intervenir ya en la familia para que sean parte de un modelo, de un estilo, de una forma de vida que ellos la conciben de un modo y que tienen absoluta intolerancia ante otras formas que obviamente tienen mucho mejor que son mucho mejor y más convenientes para la convivencia social. Bueno, no solamente hemos visto cómo se han visto en desmedro diferentes políticas, reajustes presupuestarios, sino que también programas específicamente que tratan el tema de derechos humanos. Hemos visto rebajas considerables en el programa PRICE, por ejemplo. Hemos visto que también se han desmantelado programas como el programa de búsqueda de víctimas de la dictadura, y diferentes programas que tienen que ver con el resguardo de los derechos humanos. Entonces estamos viendo cómo también se está como quitando parte de la moral, de la esperanza también de la comunidad y claro, de la historia. En ese sentido, consultarles qué es lo que queda, para poder seguir resguardando lo que nos queda o protegerlo de este desmantelamiento. Recién el profe tocó un tema que tiene que ver con los desalojos. Tampoco se está haciendo con un cuidado al ser humano, porque vimos que muchos estudiantes ya no están volviendo a clase, no se hizo un programa para estos desalojos y hay muchas más tomas en Arica y la gente que está viviendo en esas tomas ya está preocupada, ya no está viviendo tranquilas, digamos. ¿Qué es lo que le queda a la comunidad por hacer en esta situación? Yo siento que es importante entender los derechos humanos en la enorme amplitud que eso significa. Todo lo que hemos hablado aquí y que vamos a seguir hablando son derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna, el derecho a la libertad de elegir la forma en que quieres vivir tu propia vida. Son todos derechos humanos. Ahora, si hablamos de derechos humanos vinculados con la reparación de víctimas, no es de extrañarse que a través de una política de vaciamiento, de financiamiento de proyectos y de instituciones, porque el Instituto de Derechos Humanos, por ejemplo, no lo puede disolver si no tiene una ley que se lo permita, pero simplemente se desfinancia como el plan de búsqueda y eso queda en nada, digamos, sin financiamiento no hay posibilidad de ejecución. Entonces a mí me parece que es absolutamente coherente con este gobierno y con este presidente vaciar absolutamente esos programas, porque la memoria es molesta para un gobierno que en su momento, o sea, no olvidemos que él ha defendido a grandes criminales. Kast ha sido amigo y defensor de grandes criminales, partiendo por pedófilos como el de Colonia Dignidad, hasta torturadores que tienen cerca de 1000 años de condena por delitos de lesa humanidad. Él ha ido personalmente, ha besado a esas personas. Por lo tanto, dentro de su ideología,
la memoria histórica es algo que le molesta. En la medida que abandonamos la memoria histórica, abandonamos la lucha de los derechos humanos, nuestro futuro está en riesgo. Y yo creo que a tu pregunta, eso es lo más importante. Si pensamos que estamos hablando del ayer, no tenemos futuro, porque lo que ocurrió en Chile va a volver a ocurrir. Y eso lo vimos durante el estallido y lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué nos queda? Darnos cuenta que no se trata solo de las víctimas de la dictadura, se trata de las futuras víctimas de todas las medidas que está tomando este gobierno. Y entre todas las medidas que toma este gobierno, lo que está castigando es la diferencia, lo que está castigando es la diversidad. Y yo le pregunto a las personas que nos están escuchando, ¿cuántas familias en Chile vive el papá, la mamá y los hijitos en una casa propia, con la vida asegurada, con la salud asegurada, con la educación asegurada? Son los menos. Por lo tanto, todos los demás y todas las demás estamos en riesgo. Así es. Bueno, profe. Sí, yo considero que hay una señal que es brutal, que antes se mencionaba, y creo que simboliza un poco toda esta postura, ¿no? Cuando se habla de este diputado que pretende promover esta ley para escuchar al niño que está por nacer, incluyendo incluso a aquellas mujeres que han sido violadas, ¿ya?, para ver si tienen el derecho o no de optar a una opción, resulta que eso habla de la brutalidad de este gobierno. O sea, en materia de derechos humanos, estos señores están entrando incluso antes de la concepción de la vida, porque ellos tienen una concepción de la vida que es muy distinta a cómo se concibe por un ciudadano común de lo que significa, por ejemplo, para una madre soltera hacerse cargo de sus hijos. ¿Cuáles son las garantías o cuáles son las posibilidades que tiene de poder llevar a buen término, cualquiera sea la razón por la cual llegó a eso? ¿Cuáles son las garantías que le está dando el Estado para que aseguremos por lo menos que ese niño, ¿no es cierto?, no se nos convierta en un delincuente, no caiga en los flagelos típicos que tenemos hoy día? Entonces, esta propuesta de este gobierno apunta a una cosa tan brutal que los más desprotegidos en este rato, dentro de todo lo que se ha señalado, las mujeres, los trabajadores que están perdiendo sus derechos, la salud, la vivienda se está viendo complicada, aquí están en riesgo los niños, las niñas y los jóvenes. Y estos son tan, perdónenme la expresión, tan miserables, que han apuntado también y están apuntando a criminalizar aún más de lo que se ha hecho en los establecimientos educacionales para que estos niños no se expresen en ningún sentido. O sea, acá están colocando elementos para que en la infancia y en la juventud, desde ahí, ¿no es cierto?, se corte de raíz lo que en un momento dado este país fue capaz de hacer. Recordemos que los grandes cambios de los últimos tiempos vinieron por la Revolución Pingüina del 2006, por el movimiento social del 2011, que instala prácticamente a los que gobernaron anteriormente, con los cuales yo también tengo mucha crítica. De ahí surgió Giorgio Jackson, de ahí surgió Boris, de ahí surgió Camila Vallejo, de ahí surgieron de movimientos sociales que generaron los jóvenes. Entonces estos también tienen muy claro dentro de su diseño que ahí tienen que cortar, así como lo dijo en su momento brutalmente Pinochet, ¿no es cierto?, matar, como decía la frase brutal, la leva. Matar la leva o para que no se produzca el fenómeno. Estos hay un modelo que la gente tiene que entenderlo. Los que están más en riesgo en este momento son los niños, las niñas y los jóvenes, porque están apuntando a cortar de raíz lo que en un momento dado, ¿no es cierto?, estas generaciones fueron capaces de hacer. Bueno, estimados, estamos ya en la parte final de este programa. Se nos fue a hablar más de medio ambiente, pero podemos dejarlo para un próximo capítulo. Ahora lo que me gustaría es preguntarles cuáles son sus conclusiones. ¿Queda o no queda esperanza? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿De qué manera la comunidad organizada? ¿Cuáles son los desafíos quizás? ¿Cuáles son los desafíos de esta comunidad organizada, no organizada, en vías de organizarse? ¿Qué mecanismos también quedan? Por otro lado, judiciales también, para poder no quedarnos tan desprotegidos ante oleada de reformas fascistas y que nos están quitando los derechos.
Yo creo en el arte de resistir. A propósito, siendo parte de Carnavalón, de una organización comunitaria que reflexionamos muchísimo en el momento que estamos viviendo para poner esta frase. Yo tengo mucha esperanza. Yo creo en la gente, creo fuertemente en las organizaciones, en sus dirigentes de base, y yo creo que ahí hay una fuerza enorme que ha estado inhibida también, y hay que decirlo, porque hubo un gobierno que les pavimentó el camino a esta gente. No hizo lo que tenía que hacer y mantener una lucha con los movimientos sociales. Y creyeron que el octubrismo, ¿no es cierto?, fue solamente vandalismo, fue solamente destrozo, y el gobierno que está instalado hoy día logró instalar eso. El octubrismo fue una rebelión de los movimientos sociales en contra de la AFP, en contra de la educación, el problema de la vivienda. Se manifestaron todas las problemáticas sociales en un gobierno de Piñera, de derecha también. Pero sin embargo, el gobierno que se instaló no fue capaz de construir desde eso una agenda de gobierno que le diera respuesta a esos reclamos callejeros que se gritaron y que se dijeron, incluso llegando a pedir una asamblea constituyente, cambiar la constitución. El resultado del octubrismo fue decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que cambiar las reglas del juego. Si no cambiamos las reglas del juego, no sacamos nada. Hoy día tenemos parlamentarios acá que yo veo con mucha vergüenza cómo enfrentan a este gobierno. No lo hacen con el coraje, con la fortaleza que lo están haciendo los dirigentes. Y eso a mí me da esperanza. Creo que se va a volver entonces, lamentablemente y desgraciadamente, se va a producir una movilización social muy fuerte, porque cuando la gente empieza a sentir hambre, cuando la gente empieza a sentir que le están quitando sus derechos, cuando lo están afectando en su familia, la gente no se va a quedar ahí, va a empezar a reaccionar. Esperamos, algunos, que podamos dirigir esa energía que va a empezar a surgir y que la estamos viendo, por ejemplo, en Argentina. Los argentinos se demoraron un tiempito, pero estos últimos tiempos y en este momento están empezando a expresarse, principalmente porque incluso estos países ven en riesgo sus productos propios, ¿no? La riqueza de estos países se va a ver afectada. Los recursos naturales. Los recursos naturales, las tierras raras. Como decía mi amiga, aquí hay un diseño que es el mismo. Y acá están ya, en esta región, instalando y están intentando instalar, ¿cierto?, las transnacionales mineras, ya están apareciendo los grandes empresarios que se están, las manos las están preparando para ver qué es lo que van a rescatar de acá y van a pasar por encima de la población y de las organizaciones. Yo creo que la gente va a responder. Angelina, Josefina, ¿cómo se viene este panorama y cómo crees que va a responder la comunidad? Mira, parafraseando a Gramsci, las antiguas formas están muriendo, pero las nuevas formas están demorando en surgir. Entre medio está el periodo de los monstruos. Yo creo que estamos precisamente en ese periodo que describió Gramsci de los monstruos. Y entender la ideología que está de base es sumamente importante para saber lo que se nos viene. Para republicanos y sus aliados que comparten una misma ideología, Dios creó una naturaleza humana, creó una realidad, creó una verdad y creó un orden. Ese orden no puede ser modificado ni por los estados, ni por las autoridades, ni por las personas. Y en esa creencia, la ley tiene la función de proteger el orden que ha sido dado por Dios. Por tanto, no tenemos mecanismos democráticos que puedan modificar ese orden. Las leyes tienen la función de que ese orden se respete. Tenemos un presidente y unas autoridades y una región, como tú bien decías, que está en sintonía de que ellos saben cuál es el orden. Ellos saben cuál es la verdad. Y todos los demás estamos equivocados o estamos influenciados por ideologías que nos hacen ver la realidad de una manera errónea. Por tanto, ellos están tratando de corregirnos. Por eso hablan de ordenar la casa. Y teniendo esa ideología de base, los riesgos que tenemos son enormes. Entonces, como también decía Gramsci, estudie,
porque vamos a necesitar a los más sabios para poder salir de esto. Entonces, para mí, ¿cuál es el llamado? Primero, este ejercicio que estamos haciendo ahora es tremendamente importante. Pasar por sobre lo que usted ve en su celular, en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, profundizar en el título, saber cuáles son los fundamentos de la persona que habla. Kast ganó las elecciones a punta de mentiras y eso ha quedado comprobado. Nada de lo que él prometió se ha cumplido. Su caballito de batalla de la seguridad, bueno, prueba de ello es que está utilizando el plan de seguridad del presidente Boric. ¿Por qué no tiene un plan propio? La zanja que prometió tiene poquito más de 6 metros. Eso ha sido el avance de la promesa de 6 kilómetros, de los 30 kilómetros que había prometido. Sin embargo, ellos te dicen en la noticia que tienen el 100% cumplido de 6 kilómetros. Entonces, pasemos un poquito al titular, empecemos a reflexionar, organizarse y abandonar algo que nos ha calado durante estos 40 años de democracia, el individualismo. Cuando tú no eres capaz de luchar por el otro no es capaz de luchar por ti. Y hoy día están viniendo por los estudiantes, hoy día vienen por los trabajadores organizados, bueno, mañana van a venir por ti. La única opción que tenemos de salir de esto es organizarnos en solidaridad y en conciencia de que todos somos trabajadores y trabajadoras. Si usted no trabaja, no come, usted pertenece a una clase y esa clase se llama proletariado. Y el capitalista y el dueño de los medios de producción y este gobierno es su enemigo de clase. Así es. Bueno, agradecer a Carlos, agradecer a Josefina por este capítulo incendiario, por qué no decirlo, en que hemos analizado un poco estos primeros 5 meses de gobierno. Se nos viene difícil la cosa, pero no perdemos la esperanza de que podemos transformar la realidad organizándonos y incentivando a quienes nos escuchan a que puedan leer más, puedan visualizar qué es lo que está pasando, cómo les va a afectar y cómo pueden también solidarizar con el otro, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio. Y para eso estamos en Clandestino, para abrir mentes, para cuestionar lo que está pasando. Los invitamos a seguirnos en las redes, estamos en Facebook, en Instagram, YouTube y en nuestra página clandestino.blog. Esto fue Entre Pilpilenes, mi nombre es Estefany Carrasco y nos vemos en un próximo capítulo.